El día de hoy, profundizaremos, haciendo una segunda parte, de nuestro último episodio, donde habíamos presentado una revisión general de la génesis del submarino. Cuando este invento, que tuvo que ser revisado por distintos ingenieros y distintas naciones, entre 1700 a 1900, dejaba de ser ya un experimento curioso, para convertirse en una nueva arma naval. Empezaremos hoy, revisando brevemente, lo que fue 3 de los principales ataques de sumergibles, en los que se hundió al enemigo. Un submarino confederado, impulsado manualmente, realizó la primera operación exitosa, al hundir la corbeta USS Housatonic, de la Unión. El Hanley usó un torpedo de pértiga, una bomba explosiva, montada en una vara larga, para detonar contra el casco de la nave. Aunque la misión fue exitosa, y el barco se hundió, el submarino también se perdió, junto con su tripulación, convirtiéndose en un sacrificio pionero para la historia de la guerra submarina. Recién empezada la Gran Guerra, el submarino alemán U-21, al mando del capitán Otto Hersing, hundió el crucero británico HMS Pathfinder en el Mar del Norte. Este hundimiento fue histórico, porque fue la primera vez que un submarino usaba un torpedo moderno de manera efectiva en combate, lo que marcó el inicio de una nueva era en la guerra naval. El impacto directo de un torpedo en la sala de calderas provocó una explosión masiva, hundiendo el Pathfinder rápidamente. 3. El U-9, al mando del capitán Otto Weddigen, hundió 3 cruceros acorazados británicos, HMS Aboukir, HMS Hough y HMS Cressy, en un solo ataque el 22 de septiembre. Este hundimiento en masa demostró la letalidad de los submarinos, y fue un golpe devastador para la Marina Real Británica. Aunque es un caso singular, el U-9 logró impactar en la percepción de los submarinos como armas de alta letalidad. Como ya vimos en nuestro episodio sobre los destructores, el torpedo era un arma implacable ya que normalmente impactaba a los navíos en la línea de flotación. Se podía abrir un boquete que echara a pique al enemigo en cuestión de minutos. Y si el navío poseía un cinturón blindado, el torpedo del siglo XX era capaz de concentrar tanto poder, enfocado en un solo punto, que podía vulnerar el cinturón, inundando varios reservorios estancos en el mejor de los casos. En Jutlandia, por ejemplo, se hundió al acorazado alemán Pommern por el daño torpedero. Y los submarinos, a diferencia de los destructores, operaban de una manera más peligrosa e inadvertida. Hacia Oriente, en el teatro de la guerra ruso-japonesa, que es la guerra más próxima a la reciente creación de los primeros sumergibles de combate, no se llegaron a emplear los submarinos. Así por ejemplo el sumergible Delfín, ruso, de 1903. Y así como otras unidades en la región, seguían en fases experimentales. Por su parte los japoneses, estaban en plena compra de 5 unidades tipo Holland norteamericanas. Aunque estas no llegarían a tiempo para combatir y ser probadas. Estas hazañas bélicas ocurridas estaban en la visión que el teniente de navío Isaac Peral tenía 30 años atrás. Mientras la idea del destructor español se hacía realidad, Peral tenía en mente un navío torpedero, pero sumergible, que pudiera hundir el orgullo más grande de la Royal Navy, o el futuro acoso de la expansión estadounidense en 1898. O como en ese año 1885, poder espantar a los cañoneros alemanes, que se acerquen a las posesiones españolas en el Pacífico. La forma del submarino de Peral, curiosamente, presentaba una fisionomía más parecida a la de los submarinos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en sus 22 metros de envergadura. Su carcasa de acero empezó a aprobar varias de las pruebas y test navales que se le impuso para ver la posibilidad de construirlo, de manera oficial para la Armada Española. Y es justo decir, lo que no hicimos en el episodio anterior, en el que señalamos los avances de Narciso Monturiol en la visión de génesis de la idea de sumergibles. Que el submarino prototipo de Isaac Peral sería el modelo pionero, más avanzado de guerra hasta ese momento. Sumando principalmente periscopio, propulsión eléctrica y un mecanismo de disparo de torpedos de forma furtiva. Lamentablemente, a pesar que el vehículo avanzó bastante en las tareas a resolver, impuestas por la Comisión Evaluadora Militar, el veredicto no fue lo suficientemente arrollador,
para que en 1890, España dé luz verde a un proyecto tan vanguardista como este. Por varias razones que ya hemos explicado muchas veces en los episodios de nuestro canal, España no tenía el ánimo necesario para atreverse más con este proyecto, sobre todo en esos años. Así como la visión conservadora de varias cabezas del cuerpo naval. Obviamente Estados Unidos, con una guerra recién ganada, y en el auge de su prosperidad, pudo cristalizar el diseño de Holland, como explicamos en el episodio anterior. El principio de los tanques de lastre fue crucial para controlar la flotabilidad de los primeros submarinos. Básicamente, estos tanques permitían que el submarino cambiara su peso relativo para sumergirse o emerger. Flotabilidad positiva. Cuando el submarino estaba en la superficie, los tanques de lastre se llenaban de aire, lo que permitía que el submarino flotara debido a la menor densidad en comparación con el agua. Flotabilidad negativa. Para sumergirse, el submarino abría válvulas que permitían que el agua de mar llenara los tanques de lastre, vaciando el aire. Al llenarse de agua, aumentaba el peso del submarino, lo cual lo hacía más denso que el agua, permitiendo que comenzara a hundirse. Mantenerse a profundidad. Una vez sumergido, el submarino controlaba la cantidad de agua en los tanques de lastre para alcanzar una flotabilidad neutral, donde el peso del submarino igualaba el empuje del agua circundante, permitiéndole permanecer a una profundidad estable. Para emerger, el aire comprimido almacenado a bordo se utilizaba para expulsar el agua de los tanques, devolviéndole al submarino flotabilidad positiva. Además del control de flotabilidad, los hidroplanos, o timones de profundidad, eran aletas ajustables montadas a los lados del casco. Estos permitían al submarino inclinar su nariz hacia arriba o hacia abajo mientras se movía, ayudando en el control vertical y la estabilidad durante la inmersión o el ascenso. Los submarinos, al iniciar el siglo XX, cargaban sus torpedos hacia proa. Luego de sellar el compartimiento de cargado y evitar la entrada de agua al vehículo, se estabilizaba la presión interna para evitar un choque de presión al abrir la compuerta del tubo, llenándose el tubo con agua de mar, hasta alcanzar la misma presión que el exterior. Al momento de tener todo listo, el comandante daba la orden de disparar. Y una válvula liberaba el aire comprimido en el tubo, empujando el torpedo hacia adelante y lanzándolo fuera del submarino, tomando un primer impulso hacia el objetivo. Los torpedos de principios de 1900 solían tener motores propulsados por aire comprimido o motores de combustión interna, como en el caso del torpedo Whitehead. Así que cuando el torpedo salía del tubo, el motor se activaba automáticamente, permitiéndole avanzar hacia el objetivo. Los torpedos contaban con mecanismos de control básico, para mantener una dirección fija y una profundidad preestablecida. Los operadores del submarino ajustaban estos parámetros antes de lanzar el torpedo, ya que no tenían capacidad de redirección tras el disparo. Después del lanzamiento, el tubo lanzatorpedos se sellaba nuevamente y el agua de mar se drenaba del compartimiento para prepararlo para el siguiente disparo. El uso de aire comprimido en el lanzamiento generaba una explosión de burbujas alrededor del submarino, pudiendo revelar en buena medida la posición del atacante, limitando el factor sorpresa. Esta desventaja llevó a mejoras en los sistemas de lanzamiento y en el diseño de torpedos en los años siguientes. Así, el peso de la columna de agua licuada se disipaba más, estando a mayor profundidad, para lo que la Kaiserliche se esmeró en tratar que sus unidades puedan descender a más profundidad cada vez más. Cuando se hacía cotidiano el uso y la práctica de las unidades submarinas, desde el apogeo inicial del invento hasta la víspera de la Gran Guerra. Algunos términos que se fueron asentando fueron: dar trimado. Implicaba ajustar la flotabilidad del submarino utilizando los tanques de lastre para alcanzar flotabilidad neutral. Al ajustar el trimado, la tripulación equilibraba el submarino para que permaneciera estable a una profundidad específica, sin ascender o descender involuntariamente. Sumergirse a cota periscópica. Implicaba la profundidad mínima a la que el periscopio sobresalía, justo por encima del agua, permitiendo la observación sin que el submarino estuviera completamente en la superficie. Esto era crucial para misiones de reconocimiento exitosas en el sigilo, permitiendo al submarino espiar al enemigo mientras permanecía oculto.
Poner en inmersión sigilosa. Era una instrucción para apagar todos los motores ruidosos y obviamente minimizar cualquier sonido a bordo que se pudiera percibir por el enemigo. Más teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial el rival contrincante estaba también en la búsqueda y con todos los sentidos alertas para descubrir a la amenaza submarina. La burbuja se refería a lograr el nivel de equilibrio del submarino en términos de inclinación y estabilidad. Así, los submarinos contaban con el instrumento que mantiene una burbuja en el centro de un contenido sellado, con líquido dentro, de vidrio, en su tablero de control. Así intentaban equilibrar el nivel de burbuja para mantener la estabilidad totalmente horizontal del sumergible. Ventilar o airear. Procedimiento para renovar el aire en el interior del submarino cuando ascendía a la superficie. Los submarinos de la época no tenían sistemas avanzados para purificar el aire, por lo que al emerger era necesario abrir escotillas o sistemas de ventilación. Pudimos establecer que hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial, que es hasta donde estamos revisando el tema sobre el desarrollo del submarino, por ahora. Las tres clases más competentes fueron primero. 1. La clase de tipo Holland norteamericana. También utilizado por Gran Bretaña, se mantuvo vigente por varios años, la versión Holland 6, mejorada. Demostrando de manera exitosa, cómo el vehículo de acecho podía desenvolverse en un contexto de guerra real, de manera funcional y deseada. El irlandés llegado a Estados Unidos, para iniciar sus prototipos a fines del siglo XIX, pudo interesar también a la Royal Navy, quien adquirió su versión internacional. 2. La clase Narval de Francia. Los submarinos clase Narval fueron los primeros en introducir un sistema de propulsión combinada, con motores de combustión interna para la navegación en superficie y motores eléctricos para la inmersión. Eran submarinos de doble casco, lo que les proporcionaba mayor resistencia y estabilidad bajo el agua. Equipados con 4 tubos lanzatorpedos y capacidad de inmersión mejorada, la clase Narval fue el primer modelo en usar torpedos múltiples. La clase Narval fue altamente influyente en el desarrollo de submarinos europeos debido a su resistencia y mayor capacidad de armamento en comparación con otros modelos de su tiempo. 3. La clase U-5 de Alemania. Construida por Krupp Germania Werft, la clase U-5 fue uno de los primeros modelos de submarinos alemanes operativos, de largo alcance. Contaba con una mayor capacidad de inmersión y mejor armamento que otros submarinos contemporáneos, con 2 tubos lanzatorpedos en la proa y un motor diésel más eficiente. Alemania se concentró en desarrollar modelos robustos y confiables en alta mar, que podrían operar en misiones prolongadas, dirigiéndose a alta mar con mayor confianza que las demás naciones. La clase U-5 fue un modelo precursor en la famosa flota de submarinos alemanes que destacaría en la Primera Guerra Mundial, demostrando el potencial estratégico de estas unidades en alta mar. Algo no menos importante, en la temática de atravesar las entrañas profundas del mar abierto, en un aparato experimental, durante la génesis del submarino. Se generaba un fuerte temor entre los tripulantes a sumergirse en el mar debido a lo que en el siglo XX ya se reconocería como un obvio miedo psicológico. Mucho antes que viajar en submarino fuera una experiencia cotidiana y segura, existía una importante resistencia mental y físico-emocional a adentrarse en las profundidades del océano. En parte porque no se entendía cómo el cuerpo humano podía soportar la presión de inmersión y también por la creencia de que había peligros misteriosos en las profundidades. Este miedo a lo desconocido hacía que incluso, en ensayos muy bien controlados, la tripulación realizara pruebas muy tímidas. Y los resultados no fueran tan contundentes. Con los primeros sumergibles. Así, este miedo a una experiencia muy novedosa y claustrofóbica, sumado a ideas, aparentemente irracionales, en aquel siglo XIX. También haya sumado en las variables a tomar en cuenta, para la toma de decisiones negativa, de la Armada Española, ante el avanzado prototipo de Isaac Peral. Por el día de hoy, amigos, fue todo. Esperamos les haya resultado interesante la ampliación de hoy sobre el tema del desarrollo de los primeros sumergibles. Si ustedes lo permiten, haríamos una tercera parte más adelante, en la cual revisemos este invento durante ambas guerras mundiales.
No dejes de visitar nuestro canal y ver nuestros demás especiales o episodios de desarrollo de batallas navales. Saludos para todos.